Hola, a través de este video vamos a ahondar un poco más sobre lo que significa la lectura y la escritura como dos procesos que nos van a ayudar a ser unos mejores profesionales. Por eso son dos técnicas que nos ayudan a tener un proceso continuo y mejorado en la vida universitaria. La lectura y la escritura entonces son dos procesos maravillosos. Lo primero que debemos entender es que es un acercamiento para permitir conseguir esos sueños que todos tenemos. Porque la lectura y la escritura nos sirven en nuestra vida académica, en nuestra vida laboral y también en nuestra vida personal. Ellas tres unidas hacen nuestra vida profesional. Por eso es fundamental que aprendamos a tener técnicas de lectura y escritura de una manera correcta. ¿Qué es leer? Si nos preguntan, podríamos responder que es la suma de letras, que es la suma de oraciones, que es la suma de palabras. Leer es un proceso de comprensión de un texto para su interpretación y para la producción propia. Es allí donde tenemos tres palabras: comprensión, interpretación y producción. Estas tres nos hablan de acción, de un proceso que nos va a permitir poco a poco generar hábitos de vida mucho más acordes a lo que nosotros deseamos y a lo que la sociedad poco a poco nos va exigiendo. ¿Qué es un texto? Un texto entonces podríamos decir que es un lugar de encuentro para el diálogo activo. Ya hemos dicho, es una relación conjunta. ¿Entre quiénes? Entre el autor de un documento, que puede ser digital o físico, y un lector. Esta relación se da básicamente por otros dos conceptos importantes a tener en cuenta: la intertextualidad y la paratextualidad. Dos conceptos que ya hemos conversado en clase y a través de este video vamos a ahondar un poco más frente a ellos. Intertextualidad es la relación entre el texto y otros textos, además de otras experiencias previas del lector. ¿Para qué? Básicamente para la interpretación adecuada. Todos los textos dependen no solamente del autor de ese texto, depende también del lector, depende cuál es la relación que el lector tiene frente a otros textos, qué ha leído previamente, qué ha vivido previamente, para que de esta manera pueda haber una real comprensión. Ahora veamos qué es la paratextualidad. La paratextualidad básicamente es donde el lector a simple vista puede determinar el contenido de un texto a partir de los elementos tipográficos, como son el título me dice algo. Entonces debemos, cuando somos escritores, por ejemplo, buscar un título que llame la atención, y cuando somos lectores somos atraídos por un título que realmente nos impacte. Pero también dependen del autor. El autor va generando sus propios antecedentes y la editorial también nos da una información, a lo que llamamos paratextualidad. ¿Para qué? Básicamente para propiciar el interés. Desde ahí se va generando ese propósito del lector para leer un texto. La pregunta que nos surge es: ¿estos dos procesos se pueden aprender? Si se aprenden, es más, a muchos de ustedes en muchas oportunidades les he escuchado decir: profe, es que yo no sirvo para eso, profe, es que a mí la ortografía no me da, profe, es que la lectura no sé qué. Chicos, chicas, la lectura sí se aprende, por supuesto que sí, y es lo primero que debemos de tener en nuestra mente. Sí podemos aprender a leer. ¿Por qué? Porque la lectura es un hábito, es un proceso continuo, permanentemente estamos generando lecturas y es una habilidad formativa. Nadie nace aprendido
Nadie nace sabiendo leer. Por esa razón, sí es posible aprender. ¿Cómo? Básicamente debemos de reconocer los niveles de lectura y practicarlos. Dos verbos fundamentales acá: conocer. Por eso estamos en un proceso de formación, por eso pasamos la primaria, pasamos la secundaria, ahora estamos en un proceso profesional y eso nos va exigiendo muchísimo más frente a lo que es la lectura y obviamente practicar. Es importante tener en cuenta que la lectura y la escritura es como aprender a montar en bicicleta. Necesitamos practicarlo, no es simplemente leerlo como si tuviéramos un instructivo. Hay que practicarlo. Y la lectura y la escritura, después de aprendidos, no se olvidan. Podemos dejar por un tiempo de hacerlo, pero cuando lo volvamos a retomar, vamos a tener un proceso muchísimo mejor de adecuación. ¿Cuáles son las etapas de la lectura? Son tres: la lectura literal, la lectura interpretativa y por último la lectura crítica. Como es un proceso, tiene una entrada, tiene una salida, tiene unos pasos. La primera es la literal. La literal es tal cual, es entre comillas, razón por la cual existe lo que conocemos como la norma APA, donde debemos de saber diferenciar entre qué es lo que dice el autor y qué es lo que dice la interpretación del lector. Por eso hay que tener mucho cuidado con este primer paso. Literal es tal cual, es entre comillas. Y si voy a citar, debo de decir esa citación de dónde viene. El segundo paso del proceso de la lectura es el interpretativo, donde ya pensamos, donde ya analizamos un mensaje, donde deducimos el mensaje. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos una lectura en otro idioma, es probable que lo leamos, es probable que podamos sumar letras, pero no las vamos a entender. Si no hay allí una comprensión, no estamos leyendo. Simplemente es una suma de letras, pero no hay comprensión de ella. Por eso no llegamos a esta segunda etapa de interpretación y por esa razón entonces no hay un proceso de lectura, porque la lectura necesita deducir, necesita inducir y necesita explicar. Dentro del proceso de interpretación es necesaria estas tres etapas. Y por último tenemos el nivel crítico. En las etapas de la lectura, el nivel crítico es el que ya me permite pensar con mayor acción. Es donde hay una capacidad de criterio para ir más allá, donde puedo aplicar y contextualizar, donde puedo tomar una postura frente a la lectura y donde puedo poner en diálogo de saberes esos textos. Y este es el nivel que desde la universidad necesitamos generar, un nivel completamente crítico. Hemos visto entonces cómo podemos pasar de una lectura literal que limita la comprensión de lo que se dice explícitamente, y eso es lo que se llama sintáctico, o sea, es lo que hay allí, es la estructura que hay allí gramatical. Luego pasamos al inferencial, que también es conocido como semántico, donde puedo deducir qué dice el texto. Y luego pasamos al crítico o pragmático, que es donde el lector está en condiciones de acceder a juzgar y a valorar lo que está leyendo. ¿Cómo pasar entonces de la lectura literal a la crítica? ¿Qué es lo que esperamos desde el punto de vista universitario? Básicamente hay unas estrategias de lectura que ya hemos compartido de a poco en el semestre. Voy a repasarlas para que las tengan muy presentes, porque como ya lo he mencionado varias veces, es fundamental generar el hábito de la lectura. Es una estrategia que de a poco se va formando. Una de esas estrategias es el skim, que significa una lectura rápida, es hacerse una idea general. Ese skim lo podemos hacer simplemente con el título, con el autor, con la editorial o simplemente con la imagen. O tenemos también el scan. El scan es básicamente la lectura profunda, detallada y detenida de ese texto. Otras estrategias de lectura
que hemos visto y que debemos de tener en cuenta en las universidades, establecer un propósito. Eso es lo fundamental, establecer un propósito. ¿Cuál es mi interés? ¿Qué es lo que deseo de ese texto? Muchos en oportunidades lo hacen simplemente por obligatorio, porque me toca, porque es de la materia. Y cuando empiezan a leer, de pronto son atraídos por esa materia o son atraídos por esa asignatura o por ese escrito. Por eso, lo primero es establecer un propósito, y ese propósito incluso puede ser simplemente académico, por cumplir. Pero después de cumplir es muy posible que la lectura me atraiga tanto que comienzo a tener un interés mayor y hay una relación mucho mejor entre el lector y el autor. Otra estrategia es la glosa. La glosa básicamente es escribir comentarios al margen. Muchas veces lo hacemos y lo hacemos sin saber que se llama glosa, pero es básicamente escribir cosas que me llamen la atención frente al texto. A eso se le llama glosa y eso es una estrategia de lectura también muy importante a tener en cuenta. Otra es el subrayado, otra práctica muy común, donde subrayamos, puede ser con colores distintos para ir generando como esa relación entre el lector y la escritura. Otra técnica es el uso de palabras claves. También puede estar relacionado con la glosa, donde yo pongo importante o donde pongo un asterisco o donde simplemente pongo aquí hablo de comunicación, aquí hablo por decir algo de veterinaria o hablo de ingeniería. Es el uso de palabras claves que me va a permitir tener la mejor relación con la lectura. El uso de señales y signos y el uso del diccionario. Eso es fundamental en la estrategia de la lectura. Si no entendí algo, debo de buscar qué significa. Es necesario incluir en un catálogo de técnicas porque si el lector busca estas palabras, amplía muchísimo más su vocabulario y su léxico. Fundamental, releer. Cuando tengo un texto, debo de releer el texto para saber si la comprensión que di de este es significativo. Tampoco es un talento innato. ¿De qué estamos hablando? De la escritura. La escritura también es un proceso, también es una habilidad para la producción propia y lograr la comprensión. Es pasar entonces de esa lectura crítica a mi propia producción. La escritura entonces también tiene una etapa. Son etapas distintas al de la lectura, por eso estamos hablando de un proceso, porque es poco a poco y son completamente formativas. La primera etapa de la escritura es la planeación, la segunda etapa es el desarrollo y la tercera etapa es la revisión. Vamos a ver con mayor detalle cada una de estas. La planeación. La planeación básicamente es cuando tengo todas las herramientas para poder escribir. Primero, pensar la temática. 2, requiere de lecturas previas, de investigación, de mi interés. No puedo empezar a escribir simplemente porque sí, debe de haber un interés. Incluso puede ser un interés sentimental. Establecer las bases del escrito, cuál va a ser la estructura. Definir el género a escribir. No es lo mismo, ya lo hemos visto en el semestre, escribir un cuento, a escribir un ensayo, a escribir una crítica de opinión, a escribir un resumen, a escribir una carta. Entonces es fundamental en la etapa de planeación saber qué género voy a escribir. Y por último, conocer justamente esa estructura. Además de la planeación está ya el desarrollo, donde debo de tener en cuenta gran parte de esta asignatura habla de la ortografía, es aprender a usar las tildes, es aprender a usar las letras, es aprender a usar los signos de puntuación. Debo de saber cuáles son las reglas de la puntuación, de la coma, del punto aparte, del punto seguido, del punto final. Siempre utilizar el punto, comenzar con el uso de las mayúsculas, que son cosas que sabemos pero que poco a poco hemos olvidado, no las practicamos, pero podemos retomarla, especialmente a nivel universitario. Debo de tener también en cuenta la redacción, que es el orden lógico de las palabras. Tradicionalmente debo usar sujeto más verbo más predicado en todas las oraciones.
Debo de también en el desarrollo tener coherencia, tener una cohesión, que es el orden lógico de las oraciones, de las frases y de los párrafos. El uso de conectores, usar conectores que me permitan unir un párrafo con el otro, no siempre usar el queísmo del cual hemos hablado tanto, está el sin embargo, está el pero, está por el contrario, asimismo, de esta manera, en primer lugar, en segundo lugar, por último, en conclusión, que son palabras donde me permiten unir los párrafos y las frases para tener mayor coherencia y mayor cohesión. El uso de sinónimos y antónimos, no siempre utilicemos las mismas palabras porque se vuelve aburrido. Entonces puedo utilizar sinónimos, puedo utilizar antónimos que me permitan generar un mayor interés frente al texto. Igualmente, identificar homónimas, identificar las homófonas, las parónimas y la cacofonía. La cacofonía es cuando utilizo casi como si fuera una poesía y donde utilizo siempre las mismas palabras que terminen de la misma manera. Debo de usar dentro del desarrollo de la escritura todas estas alternativas para tener un muy buen texto. Otra manera que me permite ampliar esa posibilidad de los textos, porque a veces cuando vamos a empezar a escribir estamos de la misma manera que una hoja en blanco, completamente en blanco. Esto me va a permitir justamente ayudarme frente a cómo debo describir. Puedo describir o enumerar, puedo comparar, puedo hacer una secuencia, puedo hacer un uso de casualidad o puedo tener un problema y darle una solución. Estas 5 formas de representar un texto gráficamente me van a ayudar justamente a dejar de tener una hoja en blanco y comenzar a escribir de una manera correcta. Por último, tenemos la revisión. No podemos escribir y ya cumplí y no revisar. Debemos de revisar. ¿Qué debemos de revisar? Debemos de revisar en principio la estructura y la presentación. Si cumple, digamos, si es a nivel académico con lo que el docente solicitó. Si el docente solicitó un título, entonces tengo el título. Si el docente solicitó un párrafo de introducción, verificar que lo tengo. Si tiene un título además de la conclusión, también verificarla. Y obviamente verificar la ortografía. No puedo presentar de manera profesional y sobre todo con el lujo que tengo de estudiar en una universidad, textos con errores ortográficos. Entonces es algo que también debo de revisar. Debo de revisar también la redacción, si hay coherencia, si hay cohesión, si hay sentido y comprensión, donde me hago preguntas y donde también puedo hacerle preguntas a alguien más para saber si lo que estoy escribiendo realmente tiene sentido. Por último, vamos a tener algunos tips que me permiten mejorar frente a este proceso de lectoescritura que vamos a tenerlo durante toda nuestra carrera universitaria y también en nuestra vida laboral y por supuesto en nuestra vida personal. Alguno de los tips es el que más hago énfasis yo: aprender a escuchar y aprender a escucharnos. Fundamental, por ejemplo, para algo tan simple como las tildes. No es lo mismo decir amén que amén, no es lo mismo decir público que publicó o publico, razón por la cual es fundamental tener esa capacidad de escucha para darle sentido y lógica a lo que estamos haciendo. Otro valor muy importante es cosechar algunas cualidades fundamentales en la lectoescritura, entre ellas el ahínco, las ganas, el interés, el entusiasmo por hacer las cosas de la mejor manera posible. La disciplina y el esfuerzo fundamentales en nuestra vida universitaria, en nuestra vida profesional. Para lograr esos sueños que tenemos, debemos de tener disciplina y esfuerzo. Y también un trabajo continuo, fundamental, dejar la pereza. Otro de los tips que debemos de tener en cuenta para la lectoescritura es ordenar y estructurar párrafos. Primero empiezo con un párrafo de introducción, luego continúo con el nudo o con el desarrollo de esos párrafos y por último el desenlace, que es la conclusión. Esto no necesariamente deben de estar explícitos, o sea, introducción, 2 puntos y empiezo con el párrafo de introducción. No, está implícito, están allí. Yo comienzo con la conceptualización de qué voy a hablar, cómo lo voy a hacer.
Otro tips importante es ampliar el léxico y el vocabulario, por eso es fundamental que podamos aprender muchísimo, por ejemplo, frente al uso del diccionario. Ya no lo tenemos físico, pero lo tenemos digital, entonces siempre tengan a su mano la RAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde nos va a ayudar un poco frente a cómo usar las palabras de la mejor manera posible. También es importante que busquemos alternativas conceptuales que nos genere mayor interés frente al texto que estamos escribiendo o que estamos leyendo. No escribir como se habla, es distinto escribir a hablar, son dos procesos completamente diferentes. La escritura requiere mayor oficial, es mucho más oficial, es mucho más serio, es mucho más ordenado. Entonces, por eso es fundamental hacer esa diferenciación en las habilidades que tenemos. Hablar es mucho más natural, el escrito requiere de mayor tecnicismo. Usar frases cortas, no abusar de los adjetivos como súper maravilloso, maravillosamente, fantásticamente, tratar de no abusar de los adjetivos, tratar de ser un poco más descriptivos. En últimas, leer y escribir mucho. Para aprender a leer y escribir debemos hacerlo, debemos de practicar todo el tiempo. No hay mejor práctica ni una mejor manera para leer y escribir que haciéndolo, generando una lectura y una muy buena escritura. Por último, quiero recordarles a Malala, una de esas mujeres que ha tenido gran influencia mundial, especialmente por el énfasis que le hace a la educación. Ha sido una mujer muy luchadora, donde justamente nos dice que la educación es un lujo, que debemos aprovecharlo al máximo. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. Recuerden por último que desde la Corporación Universitaria Lasallista, grandes cosas son posibles.